Hace un par de semanas, el gobierno recibió encuestas que lo daban en una caída fuerte respecto a los últimos meses. Hizo un focus, entonces, una reunión de gente de distinta índole, y el gran enojo era con el tema prepagas. Entonces se puso sobre la mesa la posibilidad de obligar a las prepagas a ir para atrás. Pero Milei se negó absolutamente. Dijo, nosotros no vamos a traicionar nuestras ideas, no vamos a obligar a nadie. Al otro día, su hermana, Karina Milei, utilizó la reunión espiritista semanal para hablar del tema. Estuvo unas 2 horas reunida y cuando salió le dijo a Milei que tenían que obligar a las prepagas a retrotraer sus precios y pelearse con Velocopit. Milei le hizo caso, como le hace caso a las órdenes de Dios, aparentemente, desde hace muchos años. Esto es normal y no solo hay mucha bibliografía al respecto, sino que podés hablar con alguien, cualquiera que lo conoce a Milei desde hace unos años, y parte de su sistema de decisiones tiene que ver con esta conexión que tiene Karina Milei por intermedio de una medium. Dicen que habla con Conan y que Conan, el perro muerto, tiene a Dios a su lado. Hay que tener cuidado porque Karina es politeísta, cree en varios dioses. Y cualquier día de estos algún dios puede pedirle algún sacrificio humano. El tema, todos estos temas, estas relaciones de Milei con la muerte, no son menores. Lo digo en serio, no son menores. El hombre es un hombre muy poderoso, es el jefe de las Fuerzas Armadas Argentinas, es el jefe de la Gendarmería, de la Prefectura, de la Policía, y que él piense y tome decisiones, ahora ya decisiones de gobierno, porque piensa que se lo ordena a Dios, me parece un dato no menor. No menor. Hoy a la noche va a ser una cadena nacional, Javier Milei, en donde le va a contar a la población que en marzo volvió a tener superávit fiscal, primario y financiero. ¿Qué quiere decir eso? Que además de que le alcanzó la plata para pagar todos los gastos, le alcanzó para pagar la deuda o los intereses de la deuda. Pero eso es mentira. Eso es mentira. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso y la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, eso no es cierto. Ahora, ¿cómo hace para mentir, para justificar su mentira, Milei? Bueno, él dice que tiene superávit sobre lo pagado y no lo devengado. Un estudiante de contador lo puede entender, pero yo lo voy a explicar para que lo entendamos todos. Si vos pedís fiado a la carnicería, al almacén, a la ferretería, y cuando llega a fin de mes te sobraron 20.000 pesos, la verdad es que no te sobraron 20.000 pesos, porque por ahí debes 100, 150.000 entre todo el fiado. No te sobraron. Lo que pasa es que todavía no lo pagaste. Bueno, eso está haciendo Milei. Retrasa los pagos, en algún caso se niega a hacerlos, como todos los pagos que le debe a las provincias, retrasa el pago de la electricidad y entonces luego muestra que tuvo superávit. Y hoy lo va a hacer. Esta noche va a mentir y va a decir que tuvo superávit. Hay otro tema que preocupa bastante, que es ese discurso en donde él dijo que los que fugan dinero son héroes. Argentina tiene más que un PBI en este momento, unos 450.000 millones de dólares en el exterior, fugados, de los cuales el 92% es en negro. Es decir, no solo se llevan el dinero que ganan acá, y entonces no tenemos inversión, sino que no pagan impuestos. Ahora, en este momento, cuando él lo dijo, Caputo estaba en el Fondo Internacional pidiendo que nos den la parte del préstamo que le había dado a Macri que no se había entregado. Son 12.000 millones de dólares. ¿Cuál es la incompatibilidad entre esto que dijo Milei sobre la fuga y pedirle al FMI? Bueno, les voy a leer
¿Qué escribió el FMI en consideración de lo que había hecho Macri con la plata que le dio? Escribió lo siguiente: el programa no cumplió con sus objetivos. El aumento de los reembolsos, junto con la fuga de capitales de los residentes, ejerció una presión considerable sobre el tipo de cambio. Es decir, el FMI cree que Macri fracasó por la fuga de divisas. Durante el gobierno de Macri se fugaron 85.000 millones de dólares. Y ahora el presidente de la Nación le pide que le dé más plata y alienta a los empresarios a fugar. Quizá tenga que ver con el sistema de decisiones vía Conan y Dios, pero indudablemente al FMI va a ser difícil explicarle que le estamos pidiendo plata para que la sigan fugando. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Roberto. Es que la plata ya no se la estamos pidiendo al FMI, se la estamos pidiendo a la CIA. Ese es el punto. Como el FMI dijo que no, se fueron a reunir con el secretario del Tesoro, con en realidad el número 2 de la Secretaría del Tesoro. Como en la Secretaría del Tesoro le dijeron que no, se fueron a reunir con William Burns, el jefe de la CIA. Tercera reunión en 4 meses para el jefe de gabinete, algo que es sumamente inusual. Y no solamente viéndolo desde el punto de vista argentino, que Burns le dé 3 reuniones al jefe de gabinete de un país como Argentina en este contexto mundial. ¿En qué andarán? Es que hay algún interés que no es el que está en la agenda de todos los diarios. Y Román Lechman, que está cubriendo desde el lugar de los hechos y que tiene fuentes tanto en el gobierno norteamericano como en el gobierno argentino, lo contó perfectamente todo el fin de semana esta saga. Le están pidiendo a la CIA que interceda por un préstamo que el FMI no quiere dar, y que creo que le dice tibios a los de la Secretaría del Tesoro. ¿Pero qué injerencia tiene la CIA en el FMI? Me perdí. Porque el tema es, esperen que me estoy centrando, yo y la cámara no nos llevamos muy bien. Ahí está. El tema es que el titular de la CIA actual no es un titular tradicional. Es un tipo que viene desde la época, si no me equivoco, de Reagan, o sea, de los 80. Es un veterano diplomático. Es el primer diplomático. Es el primer diplomático y es un tipo que en los últimos años Biden lo usó mucho como su negociador internacional. El cuento acá en realidad es que Burns es un tipo que le habla directamente al oído a Biden. Eso digo, esa cercanía. Dice, hay que facilitarle esta plata a la Argentina por razones geopolíticas, no por cuestiones económicas, no por el reglamento del FMI, que otra vez se va a incumplir, y es algo que para mí pone también en cuestión el actual préstamo, o debería ponerlo en cuestión, porque si hay un incumplimiento cerral de una parte, entonces esos contratos se tienen que rever, pero no importa, o en todo caso importa y lo hablaremos en otro momento, pero lo importante es eso, que Argentina recibiría esa plata para fugarse. Otra vez. A cambio de mayor dependencia, os digo, es todo un círculo, ¿no? Porque tenemos el tema del Comando Sur en la hidrovía, el tema del Comando Sur en Ushuaia, tenemos el tema de toda la relación con China, que obviamente ahí hay una intervención del Departamento de Estado también, que hizo que la Argentina tome una serie de decisiones. Sí, pero el contexto no lo termina de ayudar nunca a Milei, digamos, porque la realidad es que Biden está en un año electoral en el que le está costando un Perú que el Congreso le largue plata. Eso también va a ser un tema, porque, digamos, no es solamente el asesor cercano a Biden que le pide. Ya tener ese acceso hay que reconocer que es un logro del gobierno argentino. Pero después la plata, la tiene que autorizar el Congreso. ¿Por qué somos tan agenda de Estados Unidos para que el tipo se reúna 3 veces con nosotros? Bueno, ahí donde me parece que está lo novedoso. Nosotros no somos ni por cerca... no tenemos el nivel de importancia estratégica para tener estos vínculos, con lo cual a uno lo hace pensar 2 cosas: o que se están entregando cosas muy importantes y que creen que hay que aprovechar ahora y ya, y esas cosas son lo suficientemente importantes como para hacer estos gestos extra, o también pasa en la diplomacia que puede haber algún tipo de vínculo personal. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, lo de Pose. Pose está teniendo una llegada que no es normal. Pose habla con la CIA y, por lo que se dice también, está moviendo acá los cimientos de los servicios de inteligencia muy fuerte. Está jugando. Bueno, nosotros contábamos la vez pasada que el señor que encabezó la misión de inspección el jueves fue a la base china en Neuquén y después a la base de la Unión Europea en Mendoza. Es un señor, un brigadier retirado,
que es el que colonizó de militares la ex-CIDE. Y es la mano derecha, tiene el cargo de director de asuntos estratégicos, el cargo que tenía Vélez y antes Pompeo, lo inventó Macri, lo contábamos el jueves. Bueno, ese señor, Antelo, brigadier Antelo, tiene una larga relación con los Estados Unidos y con el sistema de defensa de Estados Unidos, al punto de que fue agregado militar en los Estados Unidos y cumplió esa función de enlace entre las Fuerzas Armadas estadounidenses y las Fuerzas Armadas argentinas, con un añadido más. La Fuerza Aérea, a diferencia de las otras Fuerzas Armadas, es una fuerza muy dada a los negocios. No digo que nosotros no la tengan, pero las Fuerzas Armadas, les cuento una anécdota que ustedes van a recordar. Esta de Gary para mí es clave, porque mientras para nosotros todo esto es central para Argentina, el rol que está teniendo Estados Unidos es central, la posibilidad de negocios, la posibilidad de su influencia sobre sectores, recursos, regiones estratégicas. Yo siempre digo, también hay que tratar de entenderlo desde el lado de Estados Unidos, y desde el lado de Estados Unidos no estamos en el radar de Washington de la discusión. ¿Qué hay atrás? Complementaria. Para mí, yo no tengo la respuesta para dártela, pero es clave. Pregunta, digamos, esto que vos decías, puede estar lo personal, puede estar... para mí hay una cuestión que es un tema de costo-oportunidad. Encontraron un tipo que les abre las tranqueras para que pasen, porque eso es lo que hizo el gobierno Milei desde el primer día. Primero entren y después negociamos, ¿no? Es eso, les doy esto, y después sentémonos a ver qué me dan ustedes a cambio. En un momento en el cual la región toma más relevancia para Estados Unidos que en el último cuarto de siglo seguro, y que Argentina pareciera ser el único lugar donde pueden poner un pie firme, teniendo a Brasil del otro lado acercándose a China. Claro. Entonces vos ahí, digo, no es casual. Hidrovía y Tierra del Fuego son los dos grandes puntos neurálgicos y geoestratégicos que tiene hoy en día la Argentina, y ahí está Estados Unidos. En la política de seguridad se mete Estados Unidos, en la diplomacia se mete, está colonizando el Estado argentino para utilizarlo como... Sí, de eso no hay duda, pero ¿no les llama la atención que nosotros tengamos ese acceso y que, por ejemplo, el jefe de la CIA esté reunido con nuestros enviados en el momento de que está por explotar una posible guerra regional en Medio Oriente? Esto de Pose que espía, ¿no espiará para ellos? El otro día un gobernador me dijo: ojo, Roberto, que estos espían más que Macri, tené cuidado con todas tus plataformas, con todas tus cosas. ¿Sí? Y él me dice: yo sé que a mí me están espiando. Y cuando vos hablas con el gobierno, dice: nosotros sabemos cuáles son los problemas y los intereses que tienen. Vos sabés que ahora le están ofreciendo darle obra pública a los gobernadores, ¿sí? Para cerrar para el tema de la ley bases y qué sé yo. Y digo, ya se empieza a hablar a nivel gobernadores este tema de ahora, capaz que la información también la necesita Estados Unidos. Hay que ver para quién espía Pose. Digo, estamos hablando bien las cosas que estamos hablando, ¿no? El otro día hablamos de la ley antimafia que puede hacer que nos metan en cana a nosotros por llamar a la marcha de mañana, por ejemplo. Ahora hablamos de que las decisiones se toman en base a lo que habla Karina con Conan, y luego hablamos de que el gobierno espía a los gobernadores. Y que hay una línea de acción. Mira, hay una línea de acción. Una línea de acción. Para contarlo en términos de bolsillo, ¿no? Si Caputo, vos contabas, fracasó en ir a buscar los 15.000 millones de dólares que fue a buscar el Fondo Monetario. Después pidió 5.000 millones, tampoco se lo dan. Sí. ¿Por qué? Porque ya financiaron la fuga de Mauricio Macri, de la cual ahora se quejan y critican. Claro. Venían de financiar otras fugas antes, ¿no? Venían de financiar la fuga de fines del siglo pasado, principios de este siglo. O sea que ya lo hicieron varias veces, y eso tuvo consecuencias en la interna del Fondo Monetario, que tiene internas como cualquier otro organismo político. En la interna del Fondo Monetario, Guita Gopina, que es la segunda y aparentemente la que tiene la posición más dura, pero al mismo tiempo representa a Estados Unidos en el Fondo Monetario, es la que lleva la voz cantante del cierre de la canilla de fondos frescos a la Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque quiere el puesto de Georgieva. No lo va a poder tener nunca porque en el acuerdo que tiene le toca a un europeo, pero lo ejerce igual. Ahora, ¿vieron la escena? No vamos a repetir el scratch porque no publicamos scratch, ¿no? Pero a mí lo que me impresionó de esa escena que se viralizó este fin de semana, de una científica argentina increpándolo a Caputo, es que Caputo estaba comprando zapatillas en Washington. En un outlet. En un outlet. ¿Por qué los argentinos cada vez que viajan al exterior compran indumentaria?
Porque la indumentaria en el exterior es más barata que en la Argentina. Caputo, que es un tipo al que no le faltan recursos, actúa como cualquier argentino que viaja al exterior. Va a un outlet y se compra zapatillas de buena calidad a menor precio de lo que lo conseguiría la Argentina. Bueno, eso es fuga. Eso es fuga. Es la fuga hormiga. Bueno, el mismo comportamiento vienen teniendo los grandes empresarios argentinos, las grandes corporaciones, a gran escala hace mucho tiempo. Milei los elogió por eso. Pero en el elogio de Milei, si se escucha con atención, no sé si tenemos la posibilidad de escucharlo, pero si se escucha con atención, Milei no solamente elogia la fuga, sino que elogia que se haga en negro. Que se haga en negro, sí. Entonces elogia la evasión. Con la fuga hay una discusión respecto a cómo orada eso las capacidades de la Argentina. ¿Lo tenemos para escuchar? Lo podemos escuchar, mira. Generan inflación, entonces empieza a haber inflación. ¿Qué hacen? Controles de precios. Ejemplo, la ley de góndola. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes controlan precios? Aparece el desabastecimiento. Entonces, ¿cómo contesta la política? Con la ley de desabastecimiento. Es decir, se le van los dólares, entonces ponen controles de capitales. Y entonces el que fuga, digamos, o sea, es un delincuente. Es un héroe. El que fuga es un héroe. Digo, logró escaparse de la garra del Estado. No, ustedes se ríen, pero digo, yo lo veo así. Digo, o sea, digo, ¿qué le recomendarías a tu cliente? Digo, yo ahora me pongo el traje de economista. Digo, compra dólares. Digo, bueno, digo, eso después se figura como fuga. Y la verdad es que si lo compran en negro, mejor. Porque así no tienen que pagar un montón de impuestos estúpidos que hay. Digo, todo para que para financiar a los que se levantan bueno, dos cosas ahí. La fuga es la que propicia la restricción externa. La Argentina produce los dólares, pero no los retiene. Entonces después, cuando tenés crecimiento, requerís esos dólares para pagar importaciones, no los tenés, vas a la restricción externa, tenés el problema devaluatorio que tiene cíclicamente la Argentina, más pobreza, más inflación. O sea, la fuga tiene efectos, no es inocua la fuga. Y la evasión... Es que la falta de dólares es la principal razón de la inflación de Argentina en los últimos años. Y la evasión, al margen de ser un delito elogiado por el propio presidente, es la que financia aquello que el Estado no puede delegar. Salud, es por el propio presidente. Digo, a nadie le llama la atención de que Milei hable como si él no fuera parte del gobierno, como si él no fuera parte del Estado, como si no fuera la persona a cargo. Él ya ha dicho que está a favor de los monopolios. Está en contra de la justicia social, está a favor de no pagar impuestos. Yo no puedo creer que la gente vote un tipo así, es el enemigo. Pero la votó, votó. No debe entender de qué está hablando, no debe estar entendiendo de qué está hablando. Pero Roberto dice... ¿Cómo va a votar? A ver, déjenme un poquito. Digo, ustedes saben que mañana va a haber una marcha porque le quitaron el 70% de los fondos a las universidades. Si en Argentina hay una gran clase media, entre otras cosas, es por las universidades. Si Argentina tiene un grado de desarrollo mayor que el resto de Latinoamérica, es por la ciencia. Digo, no le están mandando, dicen que no hay que mandarle plata a los medicamentos porque hay corrupción, que no hay que mandarle plata a los comedores porque hay corrupción. Le echan la culpa a los extranjeros y ahora no quieren que usen las universidades y los hospitales. Y el problema de Argentina son que esos 100 atorrantes que estaban alrededor de Milei evaden los impuestos. Este tipo lo está festejando. Y la política es negociar, confrontar contra esos tipos. Es decir, es un gobierno del pueblo confrontando con el gobierno de las corporaciones. Hay que empezar a entender, a explicarle a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, a nuestros amigos, que ese tipo... labura para esos que están ahí. ¿Cómo va a decir que está bien evadir impuestos? Y después a vos te dicen, tenés que ajustarte los cinturones, tenés que comer una vez por día. ¿Por qué esos hijos de puta no pagan los impuestos? Y tenés un presidente que lo está festejando, que está haciendo apología del delito, además. Ya le van a caer todos los fiscales cuando sea más débil. Me parece una locura eso, me parece una locura.